What the hell are we all talking about here? Hola a todos, somos 12 Coffees. Esta semana vamos a analizar el episodio número 3 de Last of Us, que se llamó The Path. Y les recuerdo que vamos a dar una taza o dos tal vez en el transcurso de esta temporada para que pongan atención y nos pongan comentarios y likes. Vámonos de lleno entonces. Empezamos con nuestra primera sección, First Trip, como cuando das el primer traguito, no al café, ya sabes. Tu primera impresión, lo que sientes así del sabor al café. Rápidamente, ¿qué les pareció este episodio? Yo les voy a decir la mía rápidamente. Para mí se me hizo aburrido. Si el primer episodio se me hizo aburrido, me arrepiento ahora. Ya reflexioné, el primer episodio estuvo bueno comparado con este. Igual, súper aburrido, bien lento. No tuvo mucha intensidad, cero intensidad. Así no es. tuvo clickers, no tuvo nada. Más o menos lo que esperábamos después del episodio anterior, pero lo mencionamos, pero fue un bajón extremo, ¿no? Se fue al extremo aburrido. Para mí está a la par de un episodio de la primera temporada con Eugene. Creo que está casi el segundo episodio peor para mí de toda la serie. No era Eugene, quién sabe cómo se llamaba, se llamaba de otra manera, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pero sí ¿Cuál de los dos? La de los chavos, ¿no? La de los dos señores, ¿no? Lo de los señores. Sí, no era Eugene, ese era diferente. Sí, Eugene es el que se murió, esposo de la psicóloga. Bueno, eso es buen Earl, creo. Salto entonces para nuestra siguiente sección. El brew, el análisis ya más completo del episodio. Pues así como lo dijimos, no hay mucho que decir. Sí, más o menos presentíamos, como ya dijimos, que iba a estar medio lento. Incluso pensábamos, o yo lo dije, que iba a haber flashbacks. No hubo. Y pues nada, lo único que sucedió es también algo de lo que mencionamos. Pues ahora vamos a ver que Ellie se va a salir destrampada, y eso fue lo que hizo, ¿no? Eso fue lo más interesante de este episodio para mí. Fue nada. El único momento sí medio triste, además, cuando va a visitar a la tumba de Joel, donde me enterraron. Sí, es lo único que para mí. Y le lleva cafecito. Eso iba a ser parte de mi MVP. Ajá. Usted, hablando pues ya de eso, yo no me acordaba de qué referencia, rápidamente para decir la escena, ya que Ellie definitivamente se va a su misión de ella sola junto con Dina a eliminar a los Fireflies. Pasa a la tumba de Joel porque los enterraron 10 millas al sur o algo así de Jackson. Se ve padre el escenario y todo. Y ella es una de las pocas veces que Ellie se ve triste, porque siempre se ve mamoncilla y demás. Y pone unos granitos de café. Yo me emocioné. Eso es todo, por lo menos algo que me emocione. Y los voy a contar, me late que son 12. Pone unos granitos de café. Yo no me acordaba por qué, y la mera verdad sí tuve que investigar. Y fue en la temporada pasada, andaba con Joel, no me acuerdo hacia dónde, qué ciudad iban. Y Joel estaba preparando café. Y él le dijo, ¿qué es eso? Y le dio a probar, y esto sabe bien horrible, no sé cómo les gusta esto y no sé qué. Y yo le dijo, ¿a poco no te gusta el café? Y comiéndoselo bien tranquilo. Es la única referencia que yo encontré del café. No sé si haya otra cactus que a lo mejor salió en el juego o algo así, pero es lo único. No, yo tampoco supe por qué. Sí, entonces, a lo mejor hacen un flashback y salen tomando un cafecito bien a gusto los dos o algo. Lo que todavía espero, los flashbacks es lo único que espero de esta serie ahora. Así es. Otra cosa, bueno, el episodio en general eso fue lentísimo. Yo esperaba, en cuanto a drama y demás, iba a haber drama, iba a haber así de ese tipo de emociones. Yo pensé que iba a ser el inmediato después de cuando iba llegando Ellie. O sea, el ver cómo Tommy recibía la noticia o veía a su hermano, a Joel ahí, el cómo Ellie y los que iban llegando también veían a Jackson destruido. O sea, a lo mejor ese momento, pero no lo vimos. O sea, lo único que vimos es ya en la morgue prácticamente. Se supone que ahí está Joel y Tommy se ve triste también. O sea, está medio triste ahí, pero saltaron todo ese pedazo y luego saltan 3 meses. Y de esos 3 meses no se pudieron saltar un mes más para saltarse la aburridez. Simplemente saltaron 3 meses. Sí, aburrido. Según lo que yo estaba viendo es que en el juego es inmediato que, o sea, no pasan 3 meses. Y de hecho no es Ellie la que va primero, sale Tommy a buscar a Joel. Y después María, que es la esposa de Tommy, le da el caballo a Ellie y a Dina para que vayan a ayudarle a Tommy. Pero pasa rápido. Y ella nada más pasa a la tumba rápido y creo que le lleva los cafés y eso. Y ya de ahí empieza el recorrido. Y entonces aquí a Tommy lo cambiaron totalmente. Aquí no quiso ir. E incluso le dijo, cuando Ellie también le dice, si hubiera sido tú, Joel estaría ya ahorita yéndote a buscar para allá. Y le dice, no, Joel nada más iría si estuviera para rescatarme, no si estuviera muerto, algo así, ¿no? Sí, yo también. Sí.
me decepcionó un poquito. Me quieren dar el papel de Tommy a alguien más, yo creo. Una cosa que yo te quería preguntar a ti, sobre todo Cactus, hubo, porque medio lo escuché en otros podcasts la semana pasada y ahora en este episodio lo mencionaron otra vez. La psicóloga le pregunta a Ellie, ¿cuál fue estás triste porque la última impresión que tuviste con él fue cuál fue la última vez que hablaste con él? Y Ellie le dice, pues yo lo vi después de lo del año nuevo, iba llegando y él estaba en la fuera de la casa, en el porche con la guitarra y nada más lo vi, pero no hablé con él. Yo te quiero preguntar a ti, si hubo una escena y si hubo diálogo en el juego donde Joel está con la guitarra. Sí, creo que sí. Creo que hasta tocan una canción juntos o algo así. Pero así tienen un poco momento. Aquí en el show no tienen ni siquiera eso. El segundo momento, bueno, más bien fue el primero, pero el segundo que ahorita mencionamos de Ellie, donde se mostró algo de tristeza, fue ya finalmente cuando sale del hospital, como decimos, tres meses después, y llega a la casa, ¿no? Obviamente es la primera vez que está entrando a la casa de Joel desde que todo esto sucedió. Y ahí sí se ve que también le llega, ¿no? Ve en la cama de Joel, ve una caja con el reloj de Joel, que lo enfocaron varias veces, desde la primera temporada, el que estaba roto, la pistola de Joel, y entonces ahí es donde ella se empieza a poner triste, ¿no? Agarra la pistola y empieza a ver camisas de Joel y ahí es donde empieza a llorar. Esa y la del cementerio, o de la tumba, perdón, fueron los únicos 2 veces que Ellie se ha visto como que triste. O sea, no quiere decir que no se sienta triste por Joel, sino que son las únicas veces que lo ha demostrado, ¿no? Sí, como que trata de no mostrar su tristeza tanto enfrente de la gente. Trata de hacerse bien fuerte. Entonces la intenta, como todo, tipo Game of Thrones, cuando estaban los reyes recibiendo a las gentes que les pedían que la ayuda para sus crops y no sé qué. Aquí también hacen audiencias y reciben a la gente y cada quien expone lo que quiere, ¿no? Empezamos a ver que uno estaba pidiendo que plantar maíz y cosas así. Y también se toca el tema que de mandar a un grupo de 16 de los chingones allí, no sé quiénes serán, a vengar a Joel, ¿no? Una de las señoras que se levanta dice que pues que no, que o sea que triste por Joel, pero pues así mucha gente otra perdió gente también, ¿no? En este ataque. Sí, pero lo de Joel no fue por los infectados que nos llevaron a todos. Lo de Joel fue porque alguien le puso un bounty, porque alguien fue directamente a chingarse a alguien. Sí, es lo que entendí que dijo el sándwich, que para mí es el elite, ahora es el señor de los sándwiches, para mí es el más chido ya. Those sons of bitches don't deserve our mercy. Ese iba a ser uno de mis... No, pero yo digo la no señora. nonsense. Sí. Y eso exactamente, entonces todavía fue para mí el speech más perrón del episodio. Esto sí fue lo más chido del episodio, se reivindicó el del sándwich. Well, to hell with that. Sí, porque dijo que básicamente vinieron y mataron a alguien de los nuestros directamente. What, we gotta forgive everybody when they show up and piss in our eye? They came into our house. They took one of ours. O sea, no fueron los infectados, no fue nada, fue un otro grupo. Y si no hacían nada, los iban a ver como débiles, como que no iban a reír de ellos, iban a regresar con más gente y los iban a eliminar. Entonces tenían que hacer algo, ¿no? Grow up, you idiots. They'll come back. They'll come back because we didn't make them pay. And when they come back, they'll be laughing. No, a mí me encantó y hasta Ellie se sacó de onda, ¿no? Porque ¿quién hubiera esperado? Y él fue el primero que... Sí. Bueno, a ella creo que se le quedó viendo porque ella quiere hacer lo mismo también. Se le quedó viendo como que diciendo, este me cae gordo, pero ha de ser mi aliado. Él piensa igual que yo, quiere ir por sangre, no quiere ser pacifista como estos güeyes de aquí. Oh, sí, eso es a lo que me refiero. Sí, ella se sorprendió, pero o sea, ella no hubiera esperado que él hubiera sacado eso y cuando lo escuchó decir todo lo que estaba diciendo, como que ella dijo, ay, sí. Sí tiene gallos este cuate. No, sí, estuvo bien chido. Y bueno, se hace la votación. Si mal no recuerdo, creo la votación fue 3-8. No se ve quiénes son a favor, pero quiero pensar, porque no se vio, quiero pensar que Tommy y Jesse, mínimo ellos dos dijeron que sí, ¿no? Porque ellos le habían prometido a Ellie que le iban a apoyar. Yo creo que Tommy, Jesse y tal vez María. Los demás se veían como que agachaban la cabeza, como si sabía que no habían votado. Sí, como que no. Otra cosa que me sacó de onda también, esa psicóloga es gachita, ¿no? Obviamente no quería a Joel por lo de Eugene, por su esposo, pero tampoco a Ellie, ¿no? Ya ves que le dice a Tommy, yo no le creo, ella está dañada ya por sí, tampoco era culpa de Joel, simplemente es Sí, así, es una no le creo. nada más. O sea, hace su trabajo de psicóloga, pero a la misma vez no Porque tiene no hay humildad. en este pueblito es la única psicóloga y pues ni modo, no le queda de otra. Sí, no le queda de otra, por eso se la pasa tomando, smoking. Pero sí me quedó claro que ya no le cae bien y que Tommy también ya se dio cuenta ahí que Tommy la ve a Ellie como que no tiene solución, como que no es mentirosa y no le cree nada. Y, o sea, también no sé si así Tommy es en el juego, pero aquí como que estoy un poco decepcionado de Tommy, un poquito. No, te digo, en el juego como que las relaciones entre ellos es mejor, entre Tommy, entre Ellie y anteriormente Joel con Ellie. Como que es diferente un poquito en el show. Y bueno, entonces efectivamente Ellie se va a ir
Y también algo que me sorprendió, no quiero ahondar mucho en esto porque es parte de mi roast. Pero ya estaba lista para irse y llegó Dina, y por lo que Dina le dijo, prácticamente no estaba preparada Ellie. No sabe ni cómo prepararse para salir a... Y eso que tiene años, anduvo con Joel todo el tiempo y años, y es de las chidas para pelear y se la pasa en las patrulladas muy chidas, y resulta que no sabe ni vestirse, pues ni qué zapatos usar. El mapa, ni nada. Sí, ahondaremos más en el roasting, pero sí me sacó de donde dije, ahí está, no, que muy chida. O sea, si no llega Dina y se va sola Ellie, no dura ni las lluvias. ¿Quién sabe? ¿O crees que estaba...? Mucho show bien exagerado. Bueno, sí. Iba a sobrevivir con los Vans, de todas maneras. ¿Cómo eran? Los Converse. Sí, los Converse. Otra cosa que presentaron en este show, en este episodio, pues a lo mejor porque vale la pena destacarlo tal vez, son estos que parecen como una secta o ¿qué? ¿Eso salen en el juego? Yo creo que fue una de las escenas más perronas para mí del episodio, de lo más interesante porque incluyeron algo nuevo. Quiero que me des un poco más detalles de eso ahorita, pero sí yo pensé, de todo el episodio cuando empecé hacia atrás, para ese caso me hubiera gustado que mostraran más lo de este grupo, o sea, quién los atacó. Obviamente ya después se va a saber, yo creo. Pero ahorita me hubiera gustado ver un poco más. Hablaron entre ellos, dijeron que eran los lobos, algo así, que serán los que WLF. Ok, a lo mejor en eso me distraje porque escuché que me imagino el papá, me imagino que era el papá, ¿no? Que iba hablando con la niñita. Le dijo, estaba hable y hable de una profeta, ¿no? Que me sonó muy a Daenerys Targaryen y todo ese desmadre, pero bueno, de una profeta en mujer, ¿no? O sea, como se refiere como si es ella, profeta, y menciona un tal Ezra que me sonó como si un tipo líder o algo, ¿no? Pero no supe bien qué onda. Yo lo que investigué que se llaman seráfitos. Es una secta. Ajá. También, y que no utilizan armas de fuego porque no creen en eso. Ya ves que nada más traían así como lanzas y traían martillos, nada de armas de fuego. Y no utilizan, creo que ni tecnología porque no utilizan radios ni nada. Utilizan chiflidos para comunicarse. Me recordaron a los Whispers de Walking Dead, los que caminan con la máscara de zombies y caminan entre los zombies sin que los zombies los sigan. Ah, no manches, eso no lo vi. Sí, yo creo que fue después de todos los episodios, sí. Entonces estos me recordaron a eso, porque es tipo, así como dices, un cult, así medio religioso, medio loco, y se la pasan entre entre los árboles, entre los zombies, cosas así. Y todos, yo creo, para identificarse todos se marcan la cara, ¿no? Me recordó también a todos, parecen todos guasones, todos tienen así como líneas aquí. Ok, entonces fíjate, entonces me distraje ahí. No escuché que dijeron los Wolves. Entonces los Wolves son culeritos también, o sea, no son... Por eso hasta Ellie después se encabrona y dice, los pinches Wolves ni se la perdonaron a la chavita. No, pues de hecho, en esa misma escena, ¿no? Sí, tienes razón. En esta misma parte se esconden y que la niña pregunta qué es eso y el señor le dice los lobos, ¿no? Sí, los lobos. Tan aburrido estaba que yo creo que estaba ya pestañeando porque no. Y bueno, se la pasan caminando el caballo. Me recordó mucho a mismas escenas de Last of Us, pero también a escenas de Walking Dead. O sea, las escenas infinitas de caminar en el caballo y entre árboles y demás, que no hubo mucho. Y finalmente llegan a Seattle. Recuérdame también otra. ¿Por dónde más o menos queda Jackson? Wyoming. Geografía. Wyoming. Ok. Sí, porque estaba pensando, no manches, para llegar a Seattle, que está hasta la punta de la fregada, depende de dónde estén estas. Aún así está lejos, porque pues es una distancia grande, ¿no? De Wyoming hasta la punta de arriba. Finalmente llegan a Seattle. Se ve que alguien está en la torre. Es el mismo chavo del equipo de Abby, ¿no? Es Manny. Más culerito. El más culerito es ese. Lo tienen ahí como en alguna torre. No sé si sea la torre de Seattle, la típica, o sea, un edificio, pero está ahí observando. Yo pensé, porque ya ahí es cuando ya va llegando Ellie y Dina. Yo pensé que las iba a detectar él ahí y que se iba a acabar ahí el episodio. O sea, por eso es que estaba vigilando y le llega en el boquito que oye, también he hecho también fíjate por estas otras 2 coordenadas, no sé qué. Dije, las va a cachar allí. Y no las vio. Pero si lo enfocaron a él ahí, como sea, yo siento que en algún momento él es el que las va a detectar. En el próximo episodio, yo creo, sí. Ay, ojalá que el próximo episodio se ponga nuevo. Pues se terminó interesante, ¿verdad? Sí, cierto. Los Wolves, WLF, Wolf Liberty, no sé qué onda. No me sé exactamente el acrónimo. Sí, creo que era una secta de los Fireflies, que a lo mejor no eran tan unidos o algo así. Se ve que son más de lo que esperaban, ¿no? Yo pensé que iban a ser poquitos y por lo que se vio aquí, pues es un batalloncillo grande. Sí. Entonces eso es más que obvio que Ellie no va a poder con todo. O sea, van a tener que ser muy precavidas y meterse entre las sombras y demás para encontrar a Abby. Bueno, que no sé qué más hubo de este episodio. ¿Qué más? ¿Qué se me olvidó? ¿Qué más? ¿Ya podemos entrar al roasting o qué? Ya yo diría que ya, ¿no?
Yo creo que ya le sacamos lo más que se pudo de esto de jugo. Le echamos ganas, no nos episodio. pueden decir que no le echamos ganas en tratar de hablar de lo interesante del episodio. Ok, el roasting. Empiezo porque medio ya lo mencioné. No, o sea, yo cuando vi eso de Ellie, de que ya está a punto de irse, tenía chingos de armas ahí y no estaba preparada ni con comida, ni con cosas médicas, ni con tenis con qué llevarse, ni con mapa. O sea, hasta para las armas, porque hasta Dina le dice, a ver, nada más necesitamos un arma de larga distancia y necesitamos una de esta de aquí, porque Ellie traía ahí todo su arsenal, no iba ni poder cargarlo, ¿no? Si pesa 80 libras Ellie, ya me lo iba a poder traer atrás de... A mí eso se me hizo... No quiero decir ridículo, pero un plot hole ahí o por qué, o sea, no, que supone que es muy chida ella y resulta que no sabe, no tiene ni idea de lo que iba a hacer, ni a dónde iba a ir, ni cómo se iba a dirigir, ni para nada. Pues así es eso, penca, yo creo. Y luego, aún así, de todas maneras, con plan y todo, según ellas decía, porque creo que dijo Dina, no sé de dónde sacó la información, que no eran muchos los wolves, que podían en ellas dos chavitas pelear contra unos casi soldados con unos tanques y así, y caminando entre el apocalipsis de los clickers y todo eso. Se me hace algo ridículo, güey. Sí, 100%. ¿Ustedes qué tienen de roasting que no se detengan? Para mí, pues el señor que luego de un día decirles lesbianas a las chavas, al otro día ya quererles ayudar y hasta ofrecerles clandestinamente un caballo. Porque él fue el que la sacó, ¿verdad? Él les dio el arma. De hecho, le cambió el rifle, ¿no? A Ellie, perdón, le dijo, esta está más chido. Sí, le dio uno, sí, cierto, le dio uno nuevo, este es mejor. Sí, todo eso se me hizo medio ridiculillo de ese cuate. O sea, buena onda, pero... Yo siento al señor, si tengo que escoger al MVP de este episodio, yo siento que es el señor. ¿Sí? Yo siento que él debió, si no se hubiera lesionado, a lo mejor él debió de haber sido ahora el líder, el que las hubiera acompañado. Fíjate que yo pensé que cuando salió ahí, yo pensé que él iba a ir. Obviamente lo vi con el bastón, dije, va a estar cañón que vaya, pero no, nada más. Su ayuda, aparte de él, fue ayudarlas a que se escabulleran y darle la arma y todo eso, ¿no? Y el caballo. Se hubiera ido con ellas de todas formas, hubiera sido un poco de ayuda, como sea. ¿Qué más roasting tienen? Pues la decepción de Tony, ya lo dijimos. No le importó ya que mataran a su hermano. Ya no quiso hacer nada y ya se quedó ahí. Sí estuvo decepcionante la reacción de Tommy y de todo el grupo allí de... Aquí me late que el backbone de toda la ciudad era Joe. Ya sin Joe, pues ya no tiene nada. Y se notó. Hay otra cosa también de sarafitos. Sí estuvo bien la escena, pero ¿qué? O sea, ¿murieron todos o qué? Sí. ¿Se los echaron los wolves y ya terminó su participación o habrá más? ¿O qué? No, yo creo que ha de haber más. No, pues sí, porque si no tendría chiste, ¿verdad? Sí, sería un... Por eso te digo que me hubiera gustado ver un poquito más para ese caso de ellos en este episodio. Sí. Eso hubiera salvado un poquito el episodio que se hubiera visto cuando llegaron los wolves, que atacándolos y pelea entre ellos un rato más. Y como tú dices, si alguien en la cámara para que te dé más emoción. No manches, que garras son los wolves. Sí. Y cero clickers también, cero clickers. Ahí pues salió uno rostizado nada más, ¿no? Bueno. Sí, así es como abre creo el episodio cuando está así como chamuscado uno de ellos. Yo siento que se gastaron todo el budget en el anterior y ya en este tuvieron que bajarle 20 veces menos al budget. Sí, buena acotación que es ahí. Yo puse, tuve un enfrentamiento levesón ayer en social media con alguna gente porque pues, yo les dije que estaba muy aburrido y pues a muchos les se sintieron aludidos. ¿Se hirieron? Se sintieron heridos, sí. Entonces, uno de mis comentarios fue ese, porque me acordé de que hemos comentado eso, sobre todo Catus, cuando decía esto en el House of the Dragon la vez pasada. Entonces yo dije eso, siento que esa es la nueva fórmula de estas series grandes. Siento que te dan un episodio bien chido y luego te dan una chafez. Dije, bueno, por lo menos eso quiere decir que a lo mejor la semana que entra viene uno bueno. Sí, pues sí, no manches, yo vi algunos reviews de 9 de 10, cosas así. ¿En este episodio? A lo mejor fue early reviews, no sé, pero son los críticos, pero ya sabes cómo son los críticos, son bias. Ya cuando le preguntas realmente a la gente, los como nosotros, los fanáticos o como quieras llamarle, realmente no, pues las calificaciones son mucho más bajas. Otra cosa más, estamos volviendo lo mismo, son 2 años que estuvimos esperando y aparte van a ser nada más 7 episodios. O sea, como que sí te gustaría que fueran todos con algo de sustancia. Si no, todos van a ser como el anterior, de guerra así al 100 o digo destrucción. Por lo menos que sí haya más sobresaltos, ¿no? Por lo más menos suspenso. Mejor diálogo, cosas así. Porque, por ejemplo, la primera escena, bueno, no sé si es la primera escena, pero una de las primeras escenas con Ellie, hablando con la psicóloga, toda esa parte como que... no sé si fue la actuación o
o si fue el diálogo que le dieron, o no sé, pero no manches, no, Last of Us no tiene nada de diálogo chingón. Y lo que tiene que salvar a Last of Us es bueno, Joel que ya no está y el horror y todo eso de los clickers, que digo, si no va a estar todos los episodios como el anterior, sí debe de haber algo relacionado a eso. Pues eso fue por el roasting. Vamos a pasar entonces a la siguiente sección. ¿Qué es lo que viene para el siguiente episodio? ¿Qué creen ustedes que vengan así después del siguiente? Siento que al final los Wolves están buscando a los Serafitas, ¿cómo se llaman? Sí, Serafita. Ajá. Ahorita nos dan a entender que están buscando por Ellie o algo así, pero siento que están buscando al otro equipo. Sí, y yo siento también que se van a enfocar un poco en Abby, porque no salió nada en Abby y su equipo. Cero. Nada más Manny. Entonces va a ser ese episodio, yo creo que más dedicado a lo que están haciendo ellos. Y puede ser. Entonces sí, ojalá que sea un poquito más movidito. A lo mejor sí vamos a ver un poquito más de la ciudad de Seattle. Vamos a ver qué hace Ellie y Dina cuando empiecen a ver cómo está la desmadre allí. Y a lo mejor somos un poco más. Igual ya no pasan tanto de Jackson. A lo mejor pasan algo de Tommy cuando se entere de que obviamente Dina y Ellie ya se fueron. Bueno, pues sí, o sea, no hay mucha predicción. Creo que es lógica. A ver si no nos falla la predicción. Vámonos para rascarle lo más que podamos, a ver si le podemos dar premios a alguien. Es más, pueden ser premios buenos o malos. Pero bueno, yo sí tengo el mío. No sé si te lo estoy robando, Sixto, pero para mí yo le iba a dar un MVP al speech del episodio, si no es que de la serie. uh-huh. El señor Sandwich. Grow up! Bunch of goddamn victims. Seth, cuando se levantó y aplacó a todos, los llamó cobardes, pusilánimes y por qué no decidían hacer nada por los suyos. A mí me encantó ese ese speech específicamente. Yo igual, se lo doy al señor Sandwich. Sí. En general, el speech y al final que les dio el caballo y todo eso. Es que sí, pues no hay nadie más. De todas maneras, quiero dar mención honorífica a que nos hicieron un guiño ahí. Cuando Ellie puso los coffee beans ahí, siento que fue para nosotros ahí. Sí. Lo agradecemos. Voy a investigar, como dije al principio de este episodio, voy a hacer y ver esa escena otra vez. Le voy a poner pausa, voy a ver. Capaz que de pura casualidad de cajeta son 12. Si son 12 beans, lo voy a poner de intro en nuestros episodios todo el tiempo, lo prometo. Si son 12. Entonces aquí le dejamos por lo que pudimos comentar de este episodio. Que por cierto, estamos siendo a lo mejor medio negativos y todo el desmadre, pero es porque esperamos un chingo, ¿no? Nos gustaría que estuviera al 100, o sea, no es porque... Sí, o sea, bueno, aquí le dejamos entonces. Nos vemos la semana que entra. Esperamos que estemos más contentos con un episodio más movido. Luego.